Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, familia. Inicia en este momento Tendencia de Estado, como cada domingo, Telecentro. 3 de la tarde, una propuesta en el día de hoy exquisita. Adrián Lebrón Oviedo, te doy la bienvenida, querido amigo y hermano. ¿Cómo Gracias, estás? hermano. Nos sentimos muy contentos de reencontrarnos con todos los televidentes que domingo tras domingo se dan cita con nosotros acá en Tendencia de Estado. Hoy un contenido sumamente interesante. Vamos a hablar en el polianálisis sobre este tema candente de la actualidad en República Dominicana, el tema del impuesto a las ventas por internet que ha planteado el director de aduanas y que ha suscitado Francisco Tavares, mucho movimiento a nivel de opinión. Recordarles que estamos en redes sociales, en @tvtendencia, nuestra página web tendenciasrd.com. De inmediato iniciamos los contenidos. Polianálisis con Adrián Lebrón. Gracias por continuar con nosotros acá en Tendencia de Estado. Hoy vamos a analizar en el polianálisis del domingo, un tema que ha suscitado bastante conflicto en esta semana, y es la disposición del director general de aduanas de cobrarle impuestos a las ventas por internet más allá, por debajo de los $200. Debe recordarse que desde el año 2005 existe un decreto establecido por el Poder Ejecutivo que daba la facilidad para que, por ejemplo, los envíos que no alcanzaran los $200 estuvieron exentos del cobro de los impuestos en República Dominicana. Muchas personas han asumido que esta disposición era una prerrogativa derivada del acuerdo de libre comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana, el conocido DERE-CAFTA, pero no es así. Esta es una disposición que es de carácter interno, no es parte integral del acuerdo negociado entre las partes Estados Unidos, Centroamérica y nuestro país, y es una disposición interna. ¿Pero qué ha estado pasando? Los últimos años, el sector comercial de la República Dominicana se ha estado quejando, diciendo que todas estas transacciones que se hacen a través de internet y que no pagan impuestos tienden a generar una competencia desleal a las empresas que venden en el mercado local y que pagan los debidos impuestos, y que se están aprovechando de estas compras empresas que están fuera del territorio nacional. Los compradores, los usuarios habituales por ejemplo, de los couriers, que son las empresas que transportan las mercancías que compran las personas que se encuentran en el territorio nacional, pero que compran fuera, a través de plataformas como Amazon y plataformas como eBay, por ejemplo, y otras tiendas que también venden por internet. Francisco Tavares, el sector comercial de la República Dominicana es insaciable. Por muchos años se beneficiaron de tener un mercado cerrado en el cual con altos aranceles protegían lo que producían por un lado localmente y por otro las concesiones que podían conseguir a través del gobierno, que podían importar, tú sabes, con las prácticas que utilizaba el sector comercial. Con la evasión, con el contrabando. Pero quiero decirte, sí, y atraerte para que podamos analizar este tema que es sumamente sensible, que en los últimos años los dominicanos y dominicanas han encontrado una salida, una ventana para poder tener acceso a bienes a precios mucho más baratos, mucho más diversidad, una oferta mucho más diversa, y también tener la facilidad de tú poder comprar desde tu casa, desde cualquier lugar, a la hora que quieras, y sin arriesgarte incluso a tener que salir, por ejemplo, de tu casa a hacer las operaciones. Y con el tema, Adrián Lebrón Oviedo, hay que decirlo, el tema de los precios abusivos de los empresarios dominicanos. Aquí tenemos una estructura comercial que abusa del consumidor. ¿Qué es lo que ha pasado? Definitivamente, el libre mercado ha hecho que tú compares los precios, entras a la internet y te das cuenta que un dispositivo electrónico que Plaza Lama te está vendiendo con un tema de garantía deficitaria, con un tema muchas veces de el avance de la misma tecnología a través de la actualización, Plaza Lama te vende un electrodoméstico de implementación tecnológica en 15,000 pesos y tú puedes comprar lo mismo y te salen 6,000. Ahora, el problema de Plaza Lama es
que no lo compra en 6.000, es que lo compra en 3.000. Y compra el por mayor. Entonces compra el por mayor. En vez de venderlo en 6.000, Plaza Lama te lo vende en 6.000. Pero pasa lo mismo con el grupo CCN, pasa lo mismo con el grupo Ramos, pasa lo mismo con todos los empresarios que han explotado a los consumidores dominicanos. El Estado dominicano tiene que entender que el consumidor es quien dinamiza la economía. Si le cerramos la ventana ahora de que los consumidores puedan adquirir estos bienes por debajo de los $200 sin pagar impuestos y aranceles, y ahora lo gravamos también, estamos obligando a que el consumidor tenga que pagar más con menos ahora, además de pagar la energía cara, la salud cara, la educación cara, todo lo que se vende en el comercio tradicional en las plazas. El problema de Blue Mall, de Agora Mall, de Galerías 360, de Bellamista Mall, de Diamond Mall, de Bellaterra Mall en Santiago. ¿Tú sabes cuál es, Adrián Lebrón Oviedo? Que 40 metros cuadrados te cuestan $7.000 la renta, que tú tienes que pagar 20.000 pesos de energía, que tienes que hacer un merchandising de vitrinas de 50.000 pesos mensuales, que tu nómina en seguridad social, en impuestos, pasa de 100.000, y todo lo que tú vendes, un helado que se vende en una plaza, tiene que tener una carga unitaria de un presupuesto de gastos fijos elevadísimo. Claro, habrá que ver si el efecto que se persigue con esta disposición se alcanzaría. Yo creo que siempre es preocupante cuando vemos a empresarios utilizando argumentos para defender sus posiciones, como que el Estado está dejando de percibir impuestos. Cuando un empresario está utilizando como un argumento de él que el Estado está dejando de percibir impuestos, yo creo que debemos mirar esto con mucho cuidado. Pero mi percepción sobre el problema es que creo que aunque de pronto en los primeros meses tenga un impacto, yo creo que a largo plazo las ventas por internet van a seguir creciendo, porque hay otros factores que juegan, no solamente el tema impositivo, en el tema del costo, sino que hay todo un tema de por ejemplo, diversificación de oferta, de calidad y de facilidades que tiene, por ejemplo, que compra a través de la red. Así que yo pienso que independientemente de la disposición, que al fin y al cabo creo que el gobierno lo establecerá, porque ya han convencido al presidente de que el Estado está perdiendo una parte importante de ingresos por esa vía, creo que finalmente el sector comercial no se saldrá con la suya, porque los usuarios de la compra por internet seguirán creciendo de manera sostenible. Sigan con nosotros acá en Tendencias de Estado. Polianálisis con Adrián Lebrón. Ajedrez político con Francisco Tavares. A todos ustedes, gracias por continuar en compañía de la propuesta de Tendencia de Estado. Llega el momento de mover las fichas. Me encanta el ajedrez político porque nos prepara para no solo reaccionar, sino también atacar. Ese caballo que se mueve en L y ese alfil que hace un recorrido, bueno, para fulminar a cualquier jugador. Nos lleva hoy a analizar, Adrián Lebrón Oviedo, el lanzamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Pienso... Ese acierto del Ministerio de Interior y Policía. Yo no lo veo tan acierto. Yo no soy un joven pesimista, ni soy un político, ni un hombre de Estado que critica todo. Ahora, en el día de hoy, el ajedrez político dedicado al lanzamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana por parte del Ministro de Interior y Policía, hay que ponerlo sobre la mesa en remojo. Hay que reflexionar. Miren, República Dominicana tiene ya demasiados componentes teóricos, demasiadas leyes vírgenes, demasiadas resoluciones, demasiados reglamentos que no se cumplen. Y hay que hacer una revisión sincera de todo lo que se ha lanzado en términos de iniciativas legislativas, regulaciones, de decretos emitidos por el presidente y por el Poder Ejecutivo en los últimos 20 años, y todo lo que no se adapta a la realidad. Es preferible derogarlo. El lanzamiento de un observatorio de seguridad ciudadana en realidad no debe ser una panacea, una solución que sea vendida de manera irresponsable por el ministro de Interior y Policía como la solución al problema de la criminalidad. ¿Cómo de manera irresponsable, Francisco Tavares? Entonces, ¿qué estamos planteando? Lo que estamos planteando es que el señor presidente Danilo Medina, tú vives en otro país, le arrebate el tema de la seguridad ciudadana
a Monchi Fadul como ministro ¿Tú del quieres que se Interior, encargue Danilo también de ese problema? Y que el presidente Pero Danilo qué Medina barbaridad. él mismo se encargue con su liderazgo, con la alta cúpula de su gobierno, de hacer una reforma policial, los intereses en la Policía Nacional, Todo eso se está haciendo. los intereses en la Dirección Nacional de Drogas y los intereses que tiene el Ministerio de Interior y Policía, no van a permitir que un observatorio de la seguridad ciudadana genere una solución. Señor presidente, la pobreza, la desigualdad y el conciliábulo que hay entre la policía, las Fuerzas Armadas y los componentes políticos económicos con la red del narcotráfico Pero no lo enrede tanto. hacen posible que definitivamente la seguridad ciudadana, Adrián Lebrón Oviedo, No lo enredes no tanto. tenga no lo estoy enredando, Lo estás enredando. lo estoy simplificando. No, un observatorio de seguridad ciudadana puede aportar, puede ser un espacio propicio para que el Estado se acerque a otras entidades, a organizaciones de la sociedad civil y juntos se discutan políticas públicas que ataquen un problema como la seguridad ciudadana que ha estado en aumento y en auge en República Dominicana hace décadas. Yo creo que es una iniciativa que bien orientada y teniendo los apoyos y haciendo los consensos adecuados puede dar resultados, pueden ¿Cuáles son los parir miembros, Adrián Lebrón Oviedo? Te voy a señalar los miembros de este observatorio de la seguridad ciudadana, uno por uno. La Policía Nacional, ¿tiene moral el jefe de la Policía Nacional con todos esos oficiales de alto rango? ¿Y cuál jefe tú quieres que Escucha esto. ¿Tú quieres No. que traigamos al jefe de la policía de Suecia para que forme parte? No, lo que tenemos Pero primero ¿ya es que quién tú quieres? sanear esa policía ¿Pero corrupta. qué hacemos? Eliminar el peaje ¿Pero qué hacemos? que tiene la Policía Nacional La con el reforma narco y el policial, microtráfico. la reforma policial está en ¿Qué te curso. parece si primero Pero hacemos eso? Estoy de acuerdo. Vamos Estoy de acuerdo. a analizar otro actor La de ese reforma- observatorio judicial. La reforma policial está en ¿Qué te curso. parece ahora este actor? La Dirección Nacional de Control de Drogas, que tiene una gran cantidad de inteligencia que hace la contrainteligencia y que le da la información a los capos del microtráfico. Bueno, pero puede en ese observatorio van a surgir... Puede una institución pero corrupta es que- ahora participar en un Bueno, observatorio. ¿tú sabes lo que va a pasar? ¿Tú sabes lo que va a pasar? No, Sí, dime tú. en ese espacio de un observatorio, Sí. otras instituciones que no son las que tú dices, le van a decir ¿Cuáles a la instituciones? dirección. ¿Cuáles? ¿Qué es lo que es un observatorio? Sí, ¿qué es? Un Por favor. espacio para debatir políticas, posiciones e ideas. Bien. Eso es lo que es un Y hace observatorio. falta aquí analizar más el problema. Aquí está todo diagnosticado. ¿Y quién debe corregirlo? Tomar las soluciones. Pero las soluciones son esas. No, esa no es Se la están solución. tomando las ¿Tú soluciones. sabes cuál es la solución? La reforma que si policial. el médico te dijo ya que tienes tú un problema cardíaco en tu sistema nervioso central y ya el médico sabe que eso es provocado por el abuso del alcohol, por el tema de las drogas, porque tú tienes un problema de tabaquismo, Sí, sí. no te puede indicar más diagnóstico. El médico lo que tiene que decirte es, mire, usted o deja de beber o deja de fumar y toma este tratamiento o no venga más a consulta porque no hay más nada que hacer. Sí, pero los problemas Aquí no hay que estudiar más el problema, hay que solucionarlo. A los problemas sociales no se le da un simple clic, no es un asunto de que tú le das un clic y desaparece. Hay que diseñar políticas públicas para resolverlo. Y si tú entiendes que esas políticas públicas deben crearse hoy y tener un efecto mañana, esas son las posiciones irresponsables que le han hecho mucho daño a la política La dominicana. posición responsable es definitivamente decir que República Dominicana ha esperado demasiado para seguir perdiendo seguridad. Cada día más la nación es más insegura, cada día más somos menos capaces de garantizar la seguridad, cada día más la seguridad se privatiza. El Estado dominicano tiene que tener la garantía de implementar soluciones inmediatas. El largo plazo existe si solo vivimos hoy. Mañana es hoy. Ayer solo sirve para mejorar en el hoy. Señor presidente, en sus manos esta reforma de la Policía Nacional, que no está a la altura del ministro de Interior y Policía y quizás de un observatorio que si se observa a sí mismo queda descalificado de plano. Continúen con los contenidos de Tendencia de Estado. Regreso, más contenidos. Zoom Global.
Desde hace meses, centenares de miembros de grupos que defienden el derecho a portar armas en lugares públicos de Texas, al sur de Estados Unidos, han estado organizando marchas por las calles de ciudades como Dallas, Fort Worth y San Antonio, en las que hacen ostentación de sus rifles y sus fusiles de asalto. Hace unas semanas, el grupo Moms Demand Action for Gun Sense in America, madres que demandan sentido común sobre las armas en Estados Unidos, surgido a raíz de la matanza ocurrida en diciembre del 2012 en la escuela Sandy Hook de Newtown, lanzó una campaña de protesta que hizo que compañías como Starbucks, Wendy's y Applebee's emitieran comunicados pidiendo a sus clientes que evitaran mostrar sus armas en sus locales. Incluso desde la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, aseguraron que la exhibición de armas en público era una falta de consideración y una insensatez. Pese a que luego la NRA pidió disculpas por haber criticado estas marchas, lo cierto es que son muchos los defensores del porte de armas que creen que el mostrarlas en lugares como tiendas y restaurantes es contraproducente, ya que da argumentos a aquellos que piden leyes más restrictivas. El debate sobre el uso de armas por parte de la población sigue en pie. ¿Cuál será la conclusión en una sociedad, un país, un gobierno, un imperio que aún no ha aprendido a dejar la guerra descansar en paz? Zoom Global. Esta semana, bien podríamos viajar lejos hasta llegar al descubrimiento por parte de científicos de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee de un diamante del tamaño de la Tierra, o tal vez hablar del ascenso al panorama geopolítico del Banco de Cooperación Andina de Fomento, el cual desde su distante fundación en 1970 se ha convertido silenciosamente en un banco que ya está prácticamente al nivel del Banco Interamericano de Desarrollo. Toda una proeza si tomamos en cuenta que el Banco de Cooperación Andina de Fomento es latinoamericano. Pero no, nos toca hablar brevemente de una amenaza que al corto plazo es un ultimátum a la supervivencia de la especie: la resistencia a los antibióticos. Y es que estos, y en efecto una multitud de fármacos utilizados a diario para tratar infecciones, son el fundamento en el que está basada mucha de la medicina moderna. Sin embargo, la rápida y creciente resistencia a los fármacos está amenazando los éxitos de la medicina, desde las cirugías de trasplante hasta el tratamiento del cáncer que damos por sentados. Para muchos, es crucial que se concentren todos los esfuerzos investigativos mundiales en esta, una de las mayores amenazas de salud pública de nuestros tiempos. Desde la producción, Aneudi Santos, Zoom Global. Zoom Global. El cine de terror norteamericano dio un giro con la llegada de Viernes 13 a inicios de la década 80. Antes, el miedo y la tensión en el espectador dependía de monstruos, fantasmas y seres sobrenaturales. No obstante, a partir de la llegada de Jason, la mujer se convirtió en la materia prima con la cual proporcionar al televidente las más aterradoras experiencias visuales, ya que al parecer los directores no tenían reparos en mostrar todo un catálogo de una y mil formas para despojarles de la vida. Muchos teóricos de teorías de conspiración vieron en este giro del cine de terror norteamericano una sutil forma de control del crecimiento de la población a escala global, ya que estas escenas eran una forma de ir condicionando a los hombres más débiles mentalmente y hacerles descargar toda su ira hacia la figura de la mujer. Cierto o desacertado esto, verídico es que a mediados de la década del 70, el más influyente estratega geopolítico norteamericano, Henry Kissinger, entregó al presidente Gerald Ford su hoy polémico Memorándum 200, en el cual se establecía en forma categórica
que la peor amenaza para Estados Unidos en su condición de potencia era el crecimiento de la población en el planeta Tierra, ya que esta realidad presuponía el consumo de recursos que Norteamérica debía preservar para sí en su condición de imperio. ¿Es Oscar Pistorius un enajenado mental devoto del cine de terror ochentesco? ¿O más bien un fanático de los planteamientos neomalthusianos de Henry Kissinger, siendo el asesinato de su novia, Reba Steenkamp, su frugal aporte en desmedro del crecimiento de la población mundial? Nadie duda que el arma que arrebató la vida de la modelo fue disparada por las manos del atleta paraolímpico. Pero el tema que no deja de ser debate es: ¿fue intencional o un malentendido devenido en tragedia, tal como lo plantea en su defensa el atleta? Oscar Pistorius, otrora laureado competidor, ha pasado a ser blanco de todo tipo de comentarios en su natal Sudáfrica, ya que nadie cree su versión de cómo en su propia casa su novia perdió la vida tras según él, confundirla con un ladrón. Romeo y Julieta concluyeron juntos sus andanzas en este mundo. Cuenta el teatro que ambos decidieron envenenarse y así escapar a un desconocido lugar con la incierta esperanza de consumar su amor lejos de los agobios y azares terrenales, dando final hacia un muy turbio drama de amor. ¿Acaso la cadena perpetua, tal como se estipula en Sudáfrica, será el colofón del drama para nada amoresco de Oscar Pistorius? Para Tendencias de Estado, Aneudi Santos, Zoom Global. Zoom Global. Gracias por continuar con Tendencia de Estado, la política en otra dimensión, el segmento Voces de Estado, cuando la academia construye a un dominicano que tiene la capacidad de incidir en las políticas públicas sin ser un funcionario público. Ese dilema de cómo la República Dominicana tiene grandes pensadores, grandes academicistas, cientistas que no coquetean con el poder, pero influyen en él. Una conversación con Antonio Siriaco, economista, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para analizar todos estos temas técnicos de la macro y microeconomía. Antonio Siriaco, bueno, bienvenido a Tendencia de Estado. Para mí siempre es un placer estar con ustedes. Yo creo que ustedes son dos jóvenes profesionales que se han destacado en los últimos años y además para todo tipo de profesional estar con ustedes es un placer. Muchas gracias. Con Antonio Siriaco vamos a analizar un poco, bueno, el implicado mundo de la economía, que a veces parece estar lejos de la comprensión de la gran masa, pero que él como académico tiene la facilidad de que ustedes puedan entender el mensaje de una manera bastante sencilla. Así es. De inmediato, Antonio Siriaco, habla de repente el técnico que analiza la economía del gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Quién mejor que tú para, con objetividad, para con sinceridad, determinar lo que está pasando en materia de la capacidad de endeudamiento del Estado? República Dominicana tiene una realidad difícil. El presidente Danilo Medina recibe el gobierno con un maletín lleno de papeles, de deudas. Claro. Él empieza con esta declaración y al día de hoy estamos tomando préstamos para pagar los intereses de otros préstamos. Claro. ¿Hacia dónde se conduce la economía dominicana? Mira, lo primero que hay que decir, tú has puesto el famoso esquema piramidal, el esquema de Ponzi. Sin embargo, yo creo que para tú analizar el endeudamiento público de cualquier país, tienes que analizar el perfil de la deuda. Por ejemplo, en los años 80, cuando la famosa crisis de la deuda de los grandes países, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de México, cuando tú analizabas el perfil de la deuda, básicamente más del 80% de la deuda pública de esos países estaba concertada con bancos privados. Y evidentemente, cuando cualquier movimiento de las tasas de interés a nivel internacional, eso generaba una crisis en esos países. Entonces, hoy en día, la situación es diferente, a pesar de que hay muchos países que tienen altos niveles de deuda con respecto al PIB. Sin embargo, cuando tú analizas la composición y el perfil de esa deuda, en primer lugar, la República Dominicana, gran parte de su deuda es con países
es una deuda bilateral. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Nosotros le debemos a Venezuela 3.600 millones de dólares. 3.600 Básicamente de la factura petrolera. Exactamente, Petrocaribe. eso es Sí, Petrocaribe. básicamente de la factura petrolera. Pero lo que quiero decir que no es lo mismo tú tener un endeudamiento con un país que tú puedes establecer de cierto nivel de compromisos, relaciones, que con un banco privado. O con los fondos buitres como Argentina o ahora. como Argentina, por ejemplo, que es muy diferente. O sea, esos son elementos importantes para que uno tenga presente que cualquier tipo de situación que se pueda presentar, tú puedes dirimir fácilmente con un país amigo. Entonces, en segundo lugar, la tasa de interés de esa deuda concertada. Por ejemplo, en promedio la deuda dominicana tiene una tasa de interés alrededor de entre un 5 y un 6%. Es muy alto esto. No, fíjate, podría ser alto, pero cuando tú observas que en el caso de, por ejemplo, de Venezuela, ¿cuál es la tasa de interés que tú? Bueno, Petrocaribe es un regalo que se está haciendo. Entonces yo creo que eso es un elemento que va a favor de la República Dominicana. Pero eso no significa que nosotros dependamos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo sobre la base del endeudamiento. Yo creo que eso no es la mejor receta, vamos a decir. Sin embargo, también hay que ver el contexto internacional, hay que ver cómo la economía internacional ha venido creciendo, ha venido mejorando su desempeño, porque eso es muy importante. Porque tú pagas la deuda, ¿con qué? Tú pagas la deuda con los ingresos tributarios que tú generas. Pero para tú generar ingresos tributarios tiene que crecer, la economía tiene que mantenerse en crecimiento. Es lo mismo que una empresa. Una empresa se endeuda, pero si tiene capacidad de pago, es evidente que con el paso del tiempo esa deuda se licúa. Porque como tú, en términos relativos, lo estás relacionando con tu riqueza, y tu riqueza, si se va incrementando, es obvio que te genera una mayor capacidad para tú pagar esa deuda. Con eso no estoy justificando el hecho de que el gobierno se esté endeudando. El problema del Pero sigo viendo difuso. No, planteamiento, ¿más deuda o no? No, pero ahí voy. O sea, lo que pasa es que te quiero presentar un contexto, porque es importante, cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes, en cierta manera, que ver el perfil y ver dónde está el problema y dónde se puede generar el problema. Sobre todo el material. Pero desde el punto de vista académico, el déficit por sí mismo, la definición de déficit fiscal no es algo malo de por sí. Es decir, cuando se habla de déficit en términos macroeconómicos, déficit fiscal no es algo malo de por sí. El asunto está en cómo se puede o cómo puede un Estado financiar los déficits. Porque muchos estados duran. Estados Unidos tiene décadas trabajando con un presupuesto deficitario. Pero el presupuesto en sentido general, porque hablamos de déficit en términos presupuestarios. Si el Estado tiene la capacidad internamente de generar todos los recursos que necesita para cubrir eso. ¿Te puedo hacer una preguntita con el especialista de testigo aquí? La pregunta no es si el Estado tiene capacidad o no de financiar el déficit. La pregunta clave de un Estado es, ¿qué ha originado el déficit? ¿En qué se ha gastado ese dinero que tú has comprometido a expensa de que estás recibiendo menos y estás gastando más? Entonces el debate debe centrarse en la República Dominicana ahora en analizar cómo se ha acumulado un déficit que puede tener un origen de 30, 40 o 50 años y no en analizar cómo podemos solventarlo a futuro. Te planteo ¿Cuál es el debate? Vamos a preguntarle al especialista. Pero oye esto, mira. ¿Qué dice usted, Antonio Mira, y quería seguirte explicando lo siguiente. Tú te pones a ver el endeudamiento público, por ejemplo, de Japón. Profesor, pero lo va como un diplomático. No me va a dar la No, es que yo voy hacia allá. Lo que pasa es que te voy a ambientar para que... Lo que sucede es lo siguiente, mira, tú sabes que en el campo de la economía hay varios think tanks en la República Dominicana. Y gente que tiene forma de pensar diferente. Por ejemplo... Ahí hasta primos hermanos, ministros, amigos. Claro. Imagínese. Por escuela de pensamiento. De pensamiento. Por ejemplo, hay un grupo son amigos míos, que es va mucho a la prensa. Muy proactivo, que son austriacos. Pero mucha gente no sabe eso, que los austriacos son la expresión más ortodoxa del antiestado. Entonces, todo lo que significa Estado, todo lo que significa... Entonces, inmediatamente... ¿Son discípulos de Hayek? Claro. Andy está por esa escuela. Bueno, casualidad. Es un poquito más tenue, es un neoclásico. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Ernesto Serman, que es una especie de un extremismo, ¿no? Pero lo que te quiero decir, mira, Japón tiene un endeudamiento que sobrepasa el 200%.
Pero el perfil de ese endeudamiento es diferente, es básicamente interno, con bancos de japoneses. De un país que tiene un gran volumen de reservas. Ahora, también. ¿qué ocurre? En el caso de la República Dominicana, para ser más concreto, yo no estoy de acuerdo con ese esquema, por ejemplo, que la República Dominicana sigue, de endeudarse para pagar intereses. ¿Por qué? Bueno, Gravísimo. eso en cierta manera le ha permitido, o sea, ese proceso ha permanecido porque la República Dominicana ha venido reactivando su crecimiento. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando tú te endeudas, si tú no mejoras, como tú decías, la calidad del gasto público, porque al fin y al cabo, si tú tomas 200 pesos prestados, supongamos, y tú esos 200 pesos te lo tomas, bueno, sencillamente tú no estás generando ningún tipo de acumulación, Para en este que te caso, retorne. de un stock de capital, de tal forma que que eso permita que la economía pueda crecer y a su vez generar los ingresos necesarios para pagar eso. Entonces, yo creo que ese esquema es sostenible en la medida que se va mejorando la calidad del gasto. Hay que decir lo siguiente, en esta administración, la calidad del gasto Ha mejorado. Ha ha mejorado. mejorado con respecto a la administración Es anterior. correcto. Es correcto. Por O sea, no es lo supuesto. mismo tú Claro. endeudarte para El proyectos, gran problema de Leonel para Hernández, educación. Siriaco, O sea, y eso hay que el decirlo. gran problema ¿no? de Leonel ha Bueno. sido que cuando se ve en el espejo de Danilo, hay toda una nación de No. testigos que dice, ¿por qué debimos esperar Mira, tanto? Son dos cosas la diferentes. economía Totalmente. Eso es Mira, así. la economía Y qué dominicana. pena que mi compañero, socio y Fíjese, amigo sea leonelista. Mire, no, y le voy a decir una Qué cosa. pena y- tener a Leonel tan cerca de mí. Y le voy a decir Siriaco. una cosa, miren, la popularidad del presidente de la República relativamente le ha costado muy poco. Repite eso, O sea, Siriaco. la popularidad del actual presidente de la República le ha costado muy poco, porque no ha tenido que hacer un metro, no ha tenido que hacer Wow. grandes obras, Increíble. sino... Porque la ha hecho los gobiernos anteriores. No, está bien, ¿Cómo? pero No, pero eso no es malo, Porque pero ha hecho lo que no, no, claro hacían que los no. gobiernos Pero, oiga, anteriores. El régimen PLDista tiene esa Porque el fortaleza. metro de Diandino pero Peña el régimen le dejó PLDista más de 2.000 millones Sí, pero de el beneficios. régimen PLDista Sí. tiene la fortaleza de que tiene un proyecto de nación y lo ha ido construyendo. El en fases. régimen, dices tú. No, Ahora bien, yo quiero- pero yo lo que le quiero, o sea, sin el ánimo de establecer algún tipo de confrontación, sino que es algo objetivo. O sea, Claro, sí. lo que está valorando la Pero es sociedad brillante tu dominicana, planteamiento. está valorando la Es sociedad brillante. dominicana es sencillamente que tú puedes establecer un desarrollo con las pequeñas cosas. Claro. Por ejemplo, el hecho de que El tú... tema de las visitas a los pueblos, El hecho de que tú el le desarrollo de des las 5 comunidades. millones o 10 o 20 millones a un grupo de productoras muy alejadas que no tienen tilapias, otra por ejemplo. de tilapia, eso la gente lo valora. Pero hay algo- en hay- cierta hay algo- hay manera. algo y eso ha importante. sido obviamente el éxito Hay- de Hay de Hay Danilo algo importante. Medina. Mira, la economía dominicana ha dado muestras de que puede crecer casi en cualquier escenario. Sí, claro, claro. Oye, la economía dominicana tiene una particularidad muy sui generis en la región. Señores, la economía dominicana ha podido crecer bajo cualquier tipo Sí, de sí, escenario. sí. Pero ¿qué pasa? Todavía faltan pilares para poder consolidar nuestro crecimiento de largo plazo. Eso es verdad. Porque evidentemente el hecho de que nosotros tengamos que estar tomando préstamos para poder sostener la deuda es una muestra de que nuestra economía no tiene la capacidad de generar todos los recursos que necesitamos para inversión pública. Ahora bien, ¿cuál puede ser un pilar? ¿Cuál pilar puede incorporar la República Dominicana que le ayude a apuntalar los ingresos fiscales para hacer de su proceso de crecimiento un proceso todavía más sostenible? Una nueva reforma fiscal. Mira, No hablo de eso, hablo de otros pilares. El problema de la deuda. Aparte de En la de República Dominicana. turismo, Aparte de la reforma. exportaciones, Ah, ok. turismo, exportaciones y remesas, ¿cuál otro pilar podría ayudar a apuntalar nuestro Te voy a crecimiento? decir una cosa, mira, el problema de la deuda, al fin y al cabo, es un problema de carácter fiscal. Eso es la realidad, ¿eh? Eso es la realidad. Y tarde o temprano, esta administración tendrá que abocarse a un pacto fiscal. Otra reforma fiscal, No, Antonio un Silva. pacto No, un fiscal. pacto. Un pacto. Porque un compromiso. Mira, por ejemplo, a nadie le gustan los Me impuestos. suena un No. Fiscales, ingresos Más y impuestos, gastos. sí. Más impuestos. No una reforma tributaria donde solamente se grave, Ya. sino donde también el gobierno se porque comprometa a el invertir. concepto de pacto Te es un noto un poco concepto. nervioso. No, Pero no oye, para nada. cálmate, No, más me siento en calmadito. calma. Mira, me el siento- concepto, me siento en calma. el concepto de pacto es un concepto que implica el involucramiento de las fuerzas sociales más importantes y un consenso y donde hay obviamente costos y beneficios, donde esas fuerzas sociales la asumen y la internalizan.
como ha hecho, por ejemplo, la Bachelet en Chile. Claro que sí. Por ejemplo, brillante. Brillante, Los chilenos brillante. quieren más educación, una mejor educación. Hay que buscar los cuartos. Claro. Y entonces Identificar eso, la fuente de la riqueza. fuente, y eso ha generado ¿verdad? Un consenso Claro. en el Congreso, con los diputados, con los senadores, con los empresarios. Eso Profesor, la sumamente diferencia es que pero cuando, ahora, se identifica, ahora- cuando se identifican los recursos en Chile, en Argentina, en Brasil, mire lo que le ha pasado a la presidenta Dilma Rousseff, Claro, claro. que cuando llevó a cabo toda la infraestructura para el Mundial, los brasileños casi la tumban porque la corrupción no se permite. El Claro. problema de aquí es que cuando identificamos 1.000 millones para la reforma del 4% en el sector educativo, de los 1.000 millones, 300 impactan la problemática y 700 millones se quedan en la caja chica No seas de extremo, los funcionarios. no seas extremo, Francisco No, Tavares. yo creo que el problema de la corrupción es un problema que la República Dominicana tiene que atacar, porque durante los últimos años le ha distraído una cantidad importante de recursos. En el año 1996, el mismo Leonel Fernández dijo que la economía de la corrupción representaba 30.000 millones de pesos, con un presupuesto en ese momento grave. de un presupuesto en el 96 de 28.000 millones de pesos. Una Hoy el pregunta, presupuesto es Antonio. de 613.000 millones de Un pesos. PIB de 61.000 Claro. millones de dólares. Entonces, evidentemente que estamos hablando que la economía se ha multiplicado Al cierre de esta prácticamente interesante por 5 entrevista, por 6. Claro que sí. Adrián Lebrón Oviedo, si te parece, unimos en un solo bloque 3 preguntas claves. Número 1, la dolarización virtual de la economía dominicana. Nos venden una casa en dólares, los autos en dólares, todo se calcula la tasa de referencia, pero nuestra moneda no es el dólar. No, La sí. segunda, para que la responda de En una inmediato, economía que en los profesor. últimos años los niveles de inflación han Eh, estado eh, controlado. dentro de la norma. En Es su meta de decir, inflación. El Banco Central ha tenido éxito controlando Claro, la en la inflación. meta de en inflación. La República segunda Dominicana. pregunta, profesor Antonio Siriaco, la banca dominicana. Adrián, tú lo has dicho, año tras año aumenta el capital, el patrimonio, el Banco Popular, el BHD se fusiona con el León, las asociaciones se integran en bancas múltiples. El único sector que siempre muestra Siempre beneficios en la gana. República Dominicana es el sector financiero. Ahora, ¿qué hacer para regular fiscalmente y que se tribute más desde ese sector que tanto gana y que gana, profesor, porque 1 millón de pesos de un dominicano se le paga un 4% de interés activo? Y cuando usted lleva su millón, le dan un 4. Cuando yo voy a buscar su millón prestado, me cobran un 24. Entonces, la tasa de intermediación financiera, ¿por qué no se regula? Y tercero, abusando de su paciencia, profesor, tendremos nosotros que tecnificar tanto la economía como para que la macro ande tan bien y la micro con los de a pies ande tan mal. ¿Cuál es la magia en la Es el gran debate en Latinoamérica. Mira, la primera pregunta sobre la dolarización virtual de la economía. Yo creo que con eso hay que tener cuidado, porque si bien es cierto que los precios, y es normal en una economía pequeña, donde tenemos a Estados Unidos cerca, todos los precios estén fijados sobre la base del dólar, obviamente que sí, y se indexen en este caso. Sin embargo, hay que aprender de la zona euro. O sea, este país no puede, y eso se ha debatido, es imposible que se dolarice como tal, una dolarización real, porque evidentemente le quita capacidad de hacer política monetaria y de hacer políticas de desarrollo a los países. Entonces, cuando tú como dicen, te ajustas, te pega a una moneda de un país más grande, la consecuencia es sencillamente que los ajustes en momentos de crisis son muy fuertes, son ajustes por el lado real, en términos de un aumento brutal del desempleo. O sea, por ejemplo, España pudo haber resuelto su crisis con una pequeña devaluación, pero no podía devaluar porque no tiene control, No, porque no sobre, tiene la control moneda. sobre la moneda, Entonces, no la emite ella. el ajuste se hizo, ¿tú sabes por dónde? Por el aumento del desempleo. Tiene un desempleo prácticamente que llegó a un pico de un 26 y está bajando y está en un 24. 2 minutos, profesor, Entonces, para las las dos preguntas. otro siguientes. elemento, la pregunta que tú me hacías sobre la Tasa de intermediación y mira, la banca el gran dominicana. problema, ¿Por qué tan alto? el ¿Tantos gran millones pro- para los banqueros? el gran problema de nuestra economía y de la mayoría de los sectores es que no hay competencia. Cuando tú analizas el nivel de concentración de la banca dominicana, está concentrado básicamente en 2 bancos.
Y entonces, de esa forma, tú no puedes bajar tasas de interés. El gobierno, el Banco Central, no puede decretar una baja en la tasa de interés. No, sencillamente porque no hay una competencia a nivel de tiene unos instrumentos ahí, pero tiene instrumentos, un efecto discreto, limitado, muy discreto en el mercado. Muy limitado, pero cuando tú no tienes muchas competencias en un sector, evidentemente, que funciona como un sector oligopólico, es evidente que los precios, en este caso la tasa de interés, tiene un techo. Bueno, y eso es lo que pasa. Macro y micro. ¿Por qué las estadísticas dicen que crecemos, y los pobres crecen, pero en pobreza? Mira, yo creo que hacen falta profundizar las políticas de redistribución del ingreso. Otro elemento importante es que esta es una economía sumamente heterogénea, donde hay un sector informal muy grande. Ese sector informal no tiene acceso a la protección social. Y cuando la economía crece, cuando crecen los ingresos, evidentemente ese sector está fuera. Y gran parte de ese crecimiento no va a esos sectores. Bueno, lo ha dicho el presidente Danilo Medina, lo ha dicho de manera muy clara, no hay forma de tener una economía en crecimiento si tú no aumentas la capacidad de consumo de las personas. Todas las políticas públicas de este gobierno están orientadas hacia garantizar y hacer posible que más dominicanos cada día se incorporen al circuito de consumo para que el crecimiento de largo plazo sea mucho más sostenible. Así es, profesor Antonio Siriaco, una recomendación, me perdona el abuso. Sí. No. Señor presidente Danilo Medina Sánchez, por favor, una petición. Este talento no puede estar fuera de su gobierno. Vamos a arrebatarle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo tanta capacidad. Haga a un ladito estos funcionarios que tienen mucho tiempo en materia económica diciendo cosas que no son y vamos a nombrar a talentos como Antonio Siriaco. ¿Dispuesto, Antonio Siriaco? Yo creo que... Le veo como ministro. Tú sabes que yo ocupo en la universidad, soy director de la Escuela de Economía, tengo un periodo de 4 años y yo creo que también son actividades y funciones que me satisfacen. Claro. Pero el porque país son necesita elementos más. Multiplicadores. La universidad está muy politizada. Cuando el país le llame, cuando el país le llame, él va a estar presto a servirle al país. Ojalá que no sea un amigo tuyo al que destituyan para nombrar a Antonio Siriaco. A todos ustedes, gracias. Una conversación con economistas, con técnicos que hacen placentero este domingo. Definitivamente la hemos pasado en su compañía, en la compañía del profesor Siriaco, de una forma extraordinaria. Les invitamos a que sintonicen Tendencia 2.0 este próximo lunes a las 3 de la tarde. Nuestra revista de negocios será hasta el próximo domingo. Gracias por estar allí en compañía de Tendencia de Estado, la política en otra dimensión.